A continuación desarrollaremos el tema regulación en turbinas hidráulicas cuando cambian las condiciones de operación. Antes de entrar en tema debemos de recordar que las condiciones óptimas de operación son aquellas en donde la máquina nos da sus mayores prestaciones, es decir, obtenemos una condición de operación de mayor eficiencia. Esto significa el uso eficiente de los recursos. Es por ello que siempre se debe de buscar que las condiciones de operación de la máquina sean lo más cercano a las condiciones óptimas de operación. Las condiciones de operación a las cuales nos vamos a referir a continuación son el caudal, la altura neta y las RPM. En el caso del caudal, está asociado a la potencia que la máquina desarrolla, así como también la altura neta. Sin embargo, con la altura neta hay una observación. La altura neta, por lo general, es una variable de la cual no tenemos control, así como tampoco de las RPM, porque las RPM están asociadas a la velocidad a la cual debe de girar el generador para producir una frecuencia demandada, ya sea 60 Hz o 50 Hz. Son ejemplos de sistemas de regulación en turbinas de acción, el inyector en la turbina Pelton y el ala directriz en la turbina de flujo cruzado. En el caso de la turbina Pelton, el inyector contiene una válvula de aguja en su interior que se desplaza abriendo o cerrando el paso del caudal, regulando de esa manera la potencia que se transmitirá en el eje de la turbina. En el caso de la turbina de flujo cruzado, la regulación se da por medio del movimiento que se le genera al ala directriz. Así se aumenta o se disminuye el caudal de operación. En el caso de las turbinas de reacción, los sistemas de regulación de caudal son más complejos. En el caso de la turbina Francis, como se ha discutido anteriormente, la regulación de caudal se da a través del distribuidor. La abertura o el cierre del distribuidor incide directamente en la magnitud de caudal que ingresa al rodete y por tanto la potencia que se desarrolla en el eje de la turbina. En el caso de la turbina Kaplan, al igual que la turbina Francis, tiene un distribuidor, pero en adición tiene un sistema de regulación que le permite orientar el ángulo de los álabes de tal manera que la condición de operación en máxima eficiencia sea para un rango mayor de caudal, pues el álabe se orienta a un ángulo de tal manera de disminuir el choque. ¿Y por qué es necesario estudiar la regulación? Porque hay factores que afectan las condiciones de operación, entre estos tenemos el recurso hídrico y la regulación de frecuencia. En el recurso hídrico debemos de tener presente que por cuestiones atmosféricas no siempre vamos a tener el caudal al cual la máquina opera en condiciones óptimas. Por otro lado, en la regulación de frecuencia debemos de considerar que muchas centrales hidroeléctricas son responsables de asegurar que la potencia suministrada sea justamente igual a la potencia demandada. Esto hace de que la tenga que operar en diferentes condiciones de operación, muchas veces adversas a su eficiencia. Otro aspecto que debemos de tener muy presente es cómo afecta el rendimiento el cambio en las condiciones de operación. Así, por ejemplo, en la gráfica mostrada podemos visualizar que en el caso de una turbina Francis con un NS igual a 500, su rendimiento máximo en condiciones óptimas de operación supera el 90%, pero cuando este caudal por alguna razón es disminuido hasta el 40%, su rendimiento baja al 60%, es decir, hay un 30% menos de producción de energía.
En el caso de una turbina Kaplan, su rendimiento se sostiene para un mayor amplio rango de caudales. Así podemos ver la gráfica, nos muestra que hasta el 20% casi del caudal de diseño o del caudal óptimo de operación, la turbina Kaplan mantiene un rendimiento del orden del 85%. En esta ocasión se presenta la gráfica de eficiencia versus caudal de operación de dos turbinas de acción, la Pelton y la de flujo cruzado, comparada con una turbina de reacción, en este caso la turbina Francis. Se puede observar de la gráfica que la turbina de flujo cruzado no supera a la turbina Pelton en rendimiento en condiciones óptimas de operación. Sin embargo, la turbina de flujo cruzado tiene una gran ventaja, y es que puede operar inclusive hasta el 10% del caudal de diseño y manteniendo un óptimo rendimiento. En el caso de la Francis, se puede apreciar que puede superar el rendimiento de la de flujo cruzado y casi la de la turbina Pelton. Sin embargo, su disminución de rendimiento a causa de la disminución de caudal es más marcada. Así, por ejemplo, para un 40%, la turbina Francis estaría operando al 60% de rendimiento, mientras que una turbina de flujo cruzado lo haría alrededor del 80% y una turbina Pelton con una eficiencia del 85%. Es por esto que las turbinas de acción presentan una gran ventaja respecto a las turbinas de reacción, en este caso de la turbina Francis, pues con sistemas más sencillos de regulación han demostrado mantener un rendimiento óptimo en un gran amplio rango de caudales. Se deben tener ciertos aspectos presentes durante la regulación. Primero, que la altura neta permanece constante. Esto quiere decir que antes y luego de la regulación, su valor será siempre el mismo. Así también la velocidad con la cual el fluido sale del distribuidor C sub 0 se mantendrá constante, pues esta solamente dependerá de la altura neta. En cuanto a las RPM de operación, estas no deben ser modificadas, pues están relacionadas con la frecuencia de generación del generador. En el caso del distribuidor, debemos de recordar que el caudal es modificado mediante la apertura o cierre de este, es decir, variando el ángulo alfa sub 0. De las curvas de eficiencia versus caudal de operación, debemos de concluir que hay un caudal mínimo de operación, pues debajo de este, la turbina operaría con un rendimiento que no sería aceptable su operación. Lo antes expuesto se puede representar en el siguiente diagrama. Para condiciones iniciales, el distribuidor presentando un triángulo de velocidades con lados C sub m, C sub 0 y C sub t, para un ángulo de abertura de alfa sub 0. En este caso se ha representado el aumento de caudal, recordando que la componente meridional de C sub 0 es la que está relacionada con el caudal. Así pues, si el caudal aumenta, C sub m deberá aumentar. Si C sub m aumenta manteniendo C sub 0 constante, significa entonces que alfa sub 0 habrá aumentado. Así, alfa sub 0' es mayor que alfa sub 0 en este caso. Si la condición representada es lo inverso, es decir, una disminución de caudal, entonces lo que tendríamos es un C sub m inicial mayor que un C sub m final, y el ángulo alfa sub 0' final sería menor que el ángulo inicial. La relación que hay entre el caudal y C sub m para cualquier momento de la regulación puede ser expresado a través de esta ecuación. El caudal es igual a la componente meridional de C sub 0
por el diámetro del distribuidor por pi por la altura del distribuidor, siendo las dimensiones del distribuidor, por supuesto, constantes antes y después de la regulación. El caudal queda únicamente relacionado a través de C sub m. Si C sub m aumenta, el caudal aumenta. Si C sub 0m disminuye, el caudal disminuirá. Y esto relacionado, por supuesto, con el ángulo alfa sub 0. Por último, el cambio de caudal presentado entonces en el distribuidor estará íntimamente relacionado con el cambio de alfa sub 0. Debemos de tener presente además que todas aquellas turbinas de reacción que no cuenten con regulación del ángulo de ataque del rodete presentarán pérdidas por choque, afectando negativamente su rendimiento. En el caso de las turbinas Francis se debe tener además presente que el triángulo de velocidad a la salida formado por el fluido siempre va a presentar el mismo ángulo beta. Esto como consecuencia de la no regulación de los ángulos de ataque del rodete, así como también la velocidad tangencial U permanecerá constante, pues esta solo está relacionada con la RPM y el diámetro de la turbina. Cuando hagamos el cálculo de la orientación de los ángulos del álave del rodete, no debemos de olvidar que la relación que guarda la componente periférica de la velocidad a la entrada del rodete y la velocidad tangencial a la salida del distribuidor es a través del teorema de la conservación del momento cinético. Además, que la orientación de los álabes está determinado por el triángulo de velocidades a la entrada, pues el objetivo último de orientación de los álabes del rodete de la turbina Kaplan es evitar las pérdidas por choque. Por último, que la orientación del ángulo a la entrada del álave de la turbina Kaplan es igual al cambio del ángulo a la salida de este. Lo dicho anteriormente se representa a través de este triángulo de velocidad a la entrada de la turbina. En condiciones iniciales, antes de la regulación, en el triángulo podemos ver la componente axial de la velocidad C sub 1, la componente tangencial de la velocidad C sub 1 y la velocidad tangencial del rodete. Luego de la regulación, para un aumento de caudal, la componente axial de C sub 1 habrá aumentado, mientras que la velocidad tangencial U sub 1 se ha mantenido, pues las RPM no deben de cambiar. Así pues, queda la regulación determinada por los nuevos valores de CA' y de C1'. Esta última se calcula utilizando el teorema del momento cinético con la componente tangencial a la salida del distribuidor después de la regulación. Con este triángulo de velocidad conociendo CA', U1 y C1', se puede calcular el nuevo ángulo de orientación de los álabes, beta 1', siendo entonces el cambio de orientación de los álabes a la entrada beta 1' menos beta 1. A continuación desarrollaremos un ejemplo. Una turbina Kaplan de doble regulación con rendimiento volumétrico del 90% opera en condiciones óptimas, es decir, CO igual a 0. Con una velocidad de giro de 300 RPM, una altura neta de 30 metros y caudal de 45 metros cúbicos por segundo, con un distribuidor abierto a 40 grados, vamos a calcular la orientación de los álabes de rodete y el ángulo a la salida beta 2' luego la regulación para una disminución del caudal del 25%. Las dimensiones de la turbina son, en el caso del distribuidor, 1.4 metros de altura, 3.3 metros de diámetro y en el caso del rodete, diámetro del cubo 1.2 metros
y diámetro del rodete 2.6 metros. Como los cálculos nos los solicitan para el diámetro medio, y este es igual al diámetro del rodete más el diámetro del cubo entre 2, sustituyendo obtenemos el diámetro medio de 1.9 metros. Como tarea deberán de resolver, siempre referido al diámetro medio, el complemento del triángulo de velocidad a la salida del rodete después de la regulación. ¿Y qué sucedería si el caudal disminuye un 10%? ¿Cuál sería la nueva orientación de los álags? Para dos condiciones. Literal A, evitar choque. Y literal B, que C2U' sea igual a 0. Comenzamos con el análisis en el distribuidor. Recordemos que el triángulo de velocidades mostrado en el distribuidor siempre será un triángulo rectángulo, donde tendríamos la velocidad meridional, la componente tangencial y la velocidad C sub 0. El enunciado nos dice que el distribuidor tiene una abertura de 40 grados. Con el caudal conocido de 45 metros cúbicos por segundo y conociendo las dimensiones del distribuidor, su diámetro y su altura, podemos calcular la componente meridional. 45 entre 3.3, el diámetro del distribuidor, la constante pi y la altura del distribuidor como 1.4, nos da como resultado una componente meridional de 3.1 metros por segundo. Conociendo la componente meridional y el ángulo de 40 grados, utilizamos la función seno y calculamos la velocidad C sub 0, obteniendo un resultado de 4.82 metros por segundo. Con la componente meridional y utilizando la función tangente, calculamos la componente tangencial de C sub 0, 3.1 entre tangente de 40, y esto nos da como resultado una componente tangencial de 3.69 metros por segundo. Recordando que estamos analizando una turbina Kaplan y que la relación que guarda el distribuidor y el rodete es a través de la conservación del momento cinético, procederemos a utilizarlo. La conservación del momento cinético nos dice que el momento cinético a la salida del distribuidor permanece constante, y esto es válido para cualquier línea de corriente, es decir, para cualquier diámetro que estemos analizando. Al hacer la igualdad podemos utilizar el diámetro del distribuidor y el diámetro del rodete donde estamos haciendo el análisis. Así tenemos la componente tangencial del distribuidor por el diámetro del distribuidor es igual a la componente periférica de la velocidad a la entrada del rodete por el diámetro medio donde estamos haciendo el análisis. Despejando la componente periférica a la entrada del rodete, se encuentra que este es igual a la componente tangencial a la salida del distribuidor por el diámetro del distribuidor entre el diámetro medio. Sustituyendo los valores correspondientes, llegamos al resultado de que la componente periférica de la velocidad a la entrada del rodete es igual a 6.41 metros por segundo. El objetivo que nos debemos de trazar es de encontrar el triángulo de velocidad a la entrada del rodete, pues este marcará la regulación. Así debemos de conocer la velocidad periférica U, que está relacionada con la RPM y el diámetro de análisis. Sustituyendo los valores, la RPM de 300 y el diámetro medio de análisis de 1.2, obtenemos el resultado de la velocidad periférica a la entrada del rodete de 29.85. La velocidad axial a la entrada del rodete, tanto como a la salida, está relacionada con el caudal que ingresa al rodete, siendo este igual al caudal que ingresa a la turbina por el rendimiento volumétrico. Siendo el rendimiento volumétrico de 0.9, el caudal de 45 metros cúbicos por segundo, el diámetro del rodete de 2.6 metros y el diámetro del distribuidor de 1.2, obtenemos la componente axial de la velocidad C sub 1, 9.69 metros por
segundo. Con la velocidad axial calculada, la velocidad tangencial en el rodete a la entrada y la componente tangencial de la velocidad C sub 1, se procede a calcular el ángulo beta 1 utilizando la función tangente. Sustituyendo los valores correspondientes de 9.69 velocidad axial, 46.34 velocidad periférica del rodete y 6.41 la velocidad tangencial a la entrada, tenemos como resultado que beta 1 es igual a 13.64 grados. Como el problema nos pide calcular el triángulo de velocidad de la salida de la turbina luego de la regulación, necesitamos conocer en qué condiciones iniciales se encuentra. Así, dibujando el triángulo de velocidades a la entrada, tomando en cuenta que la turbina está trabajando en condiciones óptimas de operación, es decir, CO sub es igual a 0, se procede a calcular el ángulo beta 2 utilizando la función tangente, obteniendo un valor de 11.81 grados. Para poder calcular qué le sucede al triángulo de salida de la turbina Kaplan después de la regulación, es necesario comenzar a analizar el distribuidor, pues es ahí donde se da la regulación de caudal. Nos dice el enunciado que el caudal disminuirá un 25%, quiere decir que el 75% del caudal estará operando en la turbina. Así tenemos que 0.75 por 45 metros cúbicos por segundo, que era el caudal inicial en la turbina, nos da como resultado de 33.75 metros cúbicos por segundo, la nueva condición de caudal para la cual opera la turbina. Con ese caudal nuevo calculado, procederemos a calcular la componente meridional del distribuidor y la componente tangencial. Utilizando nuevamente la ecuación de caudal entre el área transversal del distribuidor, dada por diámetro del distribuidor por pi por su altura v sub 0, sustituyendo los valores, obtenemos el resultado de componente meridional de 2.33 metros por segundo. Esta velocidad meridional que se muestra ahora en el distribuidor es el resultado de la disminución del caudal, un 25%. Recordemos de los aspectos a considerar durante la regulación. La altura neta se permanece constante y con esta la velocidad C sub 0. C sub 0 la habíamos calculado previamente antes de la regulación y nos dio un valor de 4.82 metros por segundo. Entonces, tomando como base que la altura neta no cambia, por lo tanto C sub 2 no cambia, ocupamos el mismo valor de 4.82 metros por segundo. Y la componente meridional que la acabamos de calcular de 2.33 da como resultado una componente tangencial en el distribuidor después de la regulación de 4.22 metros por segundo. Se procede entonces luego a calcular el triángulo de velocidades en la entrada del rodete. Así, el triángulo de velocidades estará definido por beta 1', que va a ser el nuevo ángulo que va a adoptar los álabes del rodete de la turbina Kaplan para evitar choque. Con el nuevo caudal de operación de 33.75 metros cúbicos por segundo, procederemos a calcular la componente axial en las condiciones de regulación. Suponiendo que el rendimiento volumétrico no experimenta cambio alguno, sustituyemos en la ecuación y nos da un resultado de componente axial de 7.27 metros por segundo, es decir, una componente axial menor que la inicial antes de la regulación. Utilizando la conservación del momento cinético, recordemos que este se cumple antes y después de la regulación, tenemos que la componente tangencial en el distribuidor después de la regulación por el diámetro del distribuidor es igual a la componente tangencial a la entrada de la turbina después de la regulación por el diámetro medio. Resolviendo la ecuación para la componente tangencial a la entrada del rodete,
sustituyendo los valores correspondientes de 4.22 como la componente tangencial a la salida del distribuidor, 3.3 el diámetro del distribuidor y 1.9 el diámetro medio donde estamos haciendo el análisis. Obtenemos como resultado una componente tangencial en el rodete de 7.33 metros por segundo. Con la velocidad axial calculada, la velocidad tangencial en el rodete que permanece constante antes y después de la regulación y la componente tangencial a la entrada del rodete, calculamos el ángulo beta, sustituyendo los valores correspondientes de 7.27, 46.34 de velocidad tangencial en el rodete y 7.33 componente tangencial de velocidad a la entrada del rodete, obtenemos un ángulo beta prima de 10.56. Este es el nuevo ángulo que deberá adoptar el rodete para evitar pérdidas por choque. Entonces, el cambio de ángulo del rodete lo calcularemos de la siguiente manera. La condición final menos la condición inicial, siendo la condición final luego de la regulación, es decir, después de disminuir el caudal, nos da como resultado de 10.56 grados y en condiciones iniciales teníamos un beta 1 de 13.64 grados. Esto nos da como resultado una regulación de los ángulos del ala del rodete de menos 3.08 grados. Como conclusión, escribimos que los álabes del rodete deben disminuir en 3.08 grados el ángulo de ataque en la entrada. Esto con el objetivo de evitar pérdidas por choque. Ahora calcularemos el ángulo beta 2. Como los ángulos del rodete cambian tanto a la entrada como a la salida en igual delta, entonces decimos que el delta del ángulo beta es igual a beta 2' menos beta 2, sabiendo que el delta beta ya lo calculamos en la entrada del rodete y nos dio menos 3.08 grados, lo utilizamos también para la salida y así calculamos el ángulo beta 2.